Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la primera entrega de El misterio de Boscombe Valley. Estábamos desayunando una mañana mi mujer y yo cuando la doncella me entregó un telegrama. Era de Sherlock Holmes y decía lo siguiente: ¿Tiene un par de días libres? Acabo de recibir un telegrama del oeste de Inglaterra vinculado con la tragedia de Boscombe Valley. Me encantaría que viniera conmigo. Tiempo y panorama perfectos. Salgo de Paddington a las 11:15. ¿Qué dices, querido?, me preguntó mi mujer mirándome. ¿Irás? La verdad es que no sé qué decir. Tengo una lista de pacientes bastante extensa. Si es por eso, Anstruther puede reemplazarte. Últimamente te noto un poco pálido. Me parece que un cambio de aires te vendría muy bien. Además, siempre te interesan mucho los casos del señor Holmes. Sería un ingrato si dijera lo contrario, cuando veo todo lo que he ganado con ellos. Pero si tengo que ir, debo hacer la maleta enseguida, porque solo dispongo de media hora. Mi experiencia en la campaña de Afganistán tuvo, por lo menos, la consecuencia de convertirme en un viajero dispuesto al momento. Necesitaba pocas cosas y además sencillas, de modo que en menos tiempo del calculado me encontraba ya en un coche con mi maleta camino a la estación de Paddington. Sherlock Holmes se paseaba de un lado a otro por el andén y su cuerpo parecía aún más alto y enjuto a causa de la larga capa de viajero y de la ajustada gorra de paño que llevaba. Has sido muy amable en venir, Watson. Para mí es una diferencia notable tener a alguien en quien confiar. Las informaciones de las personas que viven en el lugar del hecho siempre resultan de escaso valor o están influidas por consideraciones personales. Reserve los 2 asientos del rincón y yo iré a por los billetes. Estuvimos los dos solos en el vagón, pero Holmes lo ocupó casi por entero con una pila de periódicos inmensa. Uno a uno fue leyéndolos detenidamente, tomando de tanto en tanto apuntes y reflexionando sobre algunos detalles hasta que dejamos atrás la estación de Reading. De pronto, hizo con ellos una gran bola y la depositó en el portaequipajes. ¿Ha oído hablar del caso?, me preguntó. Ni una palabra. Hace días que no leo un periódico. La prensa londinense no ha dado un relato completo. Acabo de echar un vistazo a los periódicos más recientes a fin de conocer los detalles. Por lo que deduzco, parece ser uno de esos casos sencillos que resultan extremadamente difíciles. Eso suena un tanto paradójico, pero es profundamente cierto. Casi siempre lo singular constituye la clave. Cuanto más insignificante y vulgar es un delito, tanto más difícil es resolverlo. Sin embargo, en el caso actual, parece que existen evidencias muy serias en contra del hijo de la persona asesinada. ¿Se trata de un asesinato, entonces? Por lo menos, así se conjetura. No doy nada por sentado hasta que haya tenido la oportunidad de examinar personalmente el asunto. Se lo explicaré en pocas palabras, según los datos de que dispongo. Boscombe Valley es una zona campestre, no muy distante de Ross, en Hertfordshire. El principal terrateniente es un tal John Turner, que ganó dinero en Australia y regresó hace algunos años. Una de las granjas de su propiedad, la de Hatherley, la arrendaba al señor Charles McCarthy, quien también pasó un tiempo en Australia. Los dos se habían conocido en las colonias,
por lo que era lógico que al venir a instalarse aquí vivieran lo más cerca posible el uno del otro. A primera vista el más rico era Turner, por lo que McCarthy pasó a depender de él, aunque según parece ambos siguieron con una relación de igualdad y se los solía ver juntos con mucha frecuencia. Los dos habían enviudado. McCarthy tenía un hijo, un muchacho de 18 años, y Turner tiene una única hija de la misma edad. Parece que los dos hombres evitaban el trato con las familias inglesas de la zona y llevaban una vida retirada, aunque los dos McCarthy eran aficionados al deporte y se les veía a menudo en las carreras de caballos de la vecindad. McCarthy tenía 2 criados, un hombre y una muchacha. Turner posee abundante servidumbre, por lo menos una media docena de personas. Eso es cuanto he podido saber de las dos familias. Ahora veamos los hechos. El 3 de junio, o sea, el lunes pasado, McCarthy salió de su casa de Hatherley a eso de las 3 de la tarde y se dirigió a la laguna de Boscombe, un pequeño lago formado por las aguas que se desbordan del arroyo que recorre el valle. Había salido por la mañana con su criado y le dijo que debía darse prisa porque estaba citado a las 3 para una entrevista importante. De esa cita no regresó con vida. Desde la granja de Hatherley hasta la laguna de Boscombe hay un cuarto de milla y 2 personas lo vieron pasar por ese camino. Una de ellas es una anciana cuyo nombre no se menciona y la otra William Crowder, guarda de caza al servicio del señor Turner. Los dos declararon que el señor McCarthy caminaba solo. El guarda agrega que, minutos después de haber visto pasar a McCarthy, notó que su hijo, James McCarthy, se dirigía en la misma dirección con una escopeta bajo el brazo. Según Crowder, el padre estaba al alcance de la vista y el hijo lo seguía. No pensó más en el asunto hasta que oyó por la noche la tragedia que había ocurrido. Además, hubo quienes vieron al padre y al hijo después de que el guarda de caza los perdió de vista. La laguna de Boscombe está rodeada por una espesa foresta con una franja de pasto y juncos en la orilla. Una niña de 14 años llamada Patience Moran, hija del cuidador de la finca de Boscombe, se encontraba en uno de los bosques recogiendo flores. De acuerdo con su declaración, mientras se encontraba en ese lugar vio al señor McCarthy y a su hijo al borde del bosque junto al lago y que los dos, según le pareció, estaban discutiendo violentamente. Por lo que pudo oír, el señor McCarthy usaba un lenguaje muy rudo con su hijo, y la niña vio a este último levantar la mano como si fuera a pegar al padre. Se asustó tanto que salió huyendo hacia su casa para contarle a su madre que había dejado a los dos McCarthy riñendo cerca de la laguna y que temía que fueran a pelearse. Acababa de decir esas palabras cuando apareció corriendo el joven McCarthy para decir que había encontrado a su padre muerto en el bosque y para pedir la ayuda del guarda. Estaba muy nervioso y no tenía ni la escopeta ni el sombrero. En la mano y en la manga derecha se le veían manchas de sangre fresca. Partieron con él y hallaron el cadáver tendido en el pasto cerca de la laguna. La cabeza había sido golpeada repetidas veces con un arma pesada y sin filo. Las heridas bien podrían haber sido causadas por la culata de la escopeta del hijo y esta fue hallada sobre el pasto a pocos metros del cadáver. Dadas estas circunstancias, se detuvo inmediatamente al joven y, como en la investigación practicada el martes se dio el veredicto de homicidio voluntario, el miércoles tuvo que comparecer ante los magistrados de Ross, los que transfirieron el caso a los tribunales del condado. Estos son los hechos principales del caso, según las autoridades judiciales. Difícilmente podría imaginar yo un caso más obvio, observé. Parece que todas las pruebas circunstanciales apuntan hacia la misma persona. La prueba circunstancial es algo muy engañoso, contestó Holmes pensativo. Puede que señale directamente a alguien o a una cosa. Puede parecer que apuntan en una dirección, pero si altera un poco su punto de vista, puede encontrarse con que apuntan con igual claridad hacia algo completamente distinto. Sin embargo, tengo que admitir que el caso parece en extremo peligroso para el joven, y es muy posible que de verdad sea culpable.
Hay algunas personas en la zona, entre ellas la señorita Turner, la hija del terrateniente vecino, que creen en su inocencia y han llamado a Lestrade para que investigue el caso en su interés. Lestrade no ha podido resolverlo todavía, y esa es la razón por la que dos caballeros de mediana edad viajan ahora en dirección oeste a 50 millas por hora en lugar de estar digiriendo tranquilamente el desayuno. Los hechos son tan evidentes que la solución del caso le va a reportar poca fama. No hay nada más engañoso que un hecho evidente, me contestó riendo. Además, podemos tener la suerte de dar con otro hecho evidente que no haya sido tan evidente para el señor Lestrade. Me conoce usted lo bastante bien para saber que no estoy alardeando cuando digo que confirmaré o desmentiré su teoría valiéndome de medios que él es incapaz de emplear y ni siquiera de comprender. Para citar el primer ejemplo que tengo a mano, percibo con claridad que la ventana de su dormitorio Watson está a su derecha, y me pregunto si Lestrade se habría dado cuenta de algo tan evidente como eso. ¿Cómo diablos? Mi querido amigo, le conozco a usted bien. Sé la pulcritud militar que lo caracteriza. Usted se afeita todas las mañanas, y en esta época lo hace a la luz del día. Pero veo que el lado izquierdo de su cara no está tan bien afeitado como el derecho, lo que significa que esa mejilla recibió menos luz que la otra. Y lo digo a manera de ejemplo trivial de observación y deducción. En eso consiste mi oficio y es posible que pueda servirme de utilidad en la investigación que voy a llevar a cabo. En el informe policial hay 1 o 2 puntos de menor importancia, pero que valdrá la pena tener en cuenta. ¿Cuáles son? Parece que el arresto del muchacho no se produjo enseguida, sino después de haber regresado a la granja de Hatherley. Cuando el inspector le informó de que estaba detenido, manifestó que la noticia no le sorprendía y que, en realidad, era lo que se merecía. Esta declaración produjo el efecto natural de disipar cualquier duda de los miembros del jurado. «¿Fue una confesión?», exclamé. No, porque a continuación siguió una protesta de inocencia. Después de toda una serie de hechos tan condenatorios, la observación por lo menos parece sospechosa. Por el contrario, dijo Holmes, me parece que constituye el único punto luminoso entre tantos nubarrones. Por inocente que sea el joven, no creo que haya sido tan imbécil de no ver que las circunstancias se tornaban cada vez más adversas para él. De haberse mostrado sorprendido cuando lo detuvieron o haber fingido indignación, la actitud lo habría convertido en altamente sospechoso, pues su sorpresa o ira no habrían resultado naturales bajo esas circunstancias y hasta podrían haber sido la mejor actitud a tomar por parte de un hombre tan calculador. Su modo franco de proceder ante la detención sería una señal de su inocencia o de su firmeza y dominio de sí mismo. En cuanto a su comentario de que se lo merecía, tampoco resulta tan extraño si consideramos que estuvo junto al cadáver de su padre y que aquel mismo día le había faltado al respeto que le debe hasta el extremo de discutir acaloradamente con él y estar a punto de levantarle la mano, según esa muchachita cuyo testimonio es tan importante. Que él mismo se reprochara su conducta y se mostrara contrariado me parecen signos de una mente sana más que de una mente culpable. Muchos han sido ahorcados con pruebas menos evidentes, observé. Es cierto, y muchos han sido ahorcados injustamente. ¿Cuál es la declaración del muchacho sobre este asunto? Me temo que no sea muy alentadora para quienes están a su favor, aunque existen 1 o 2 puntos sugerentes. Aquí la tiene, léala. Del montón de diarios sacó un ejemplar del periódico de Hertfordshire y dando la vuelta a una hoja señaló un párrafo en el que el desdichado joven daba su propio informe de lo ocurrido. Me instalé en el rincón del vagón y leí lo siguiente. Después fue llamado a declarar el señor James McCarthy, hijo único del fallecido, quien manifestó lo siguiente. Testigo. Estuve ausente de casa 3 días en Bristol y acababa de regresar la mañana del lunes pasado, o sea, el día 3. Cuando llegué, mi padre no estaba en casa y la doncella me dijo que había salido en coche hacia Ross con John Cobb, el mozo de cuadra.
Poco después de volver, oí las ruedas del vehículo en la explanada del patio y mirando a través de la ventana lo vi descender y salir rápidamente, pero sin saber en qué dirección iba. Entonces cogí la escopeta y me fui a pasear a la laguna de Boscombe con la intención de visitar las conejeras que están al otro lado. En el camino vi a William Crowder, el guardia de caza, como ha declarado él en su exposición, pero se equivoca si cree que yo seguía a mi padre. No tenía la menor idea de que estaba delante de mí. Cuando me encontraba a unas 100 yardas de la laguna, oí el grito de «Cui», que mi padre y yo usábamos por lo general para llamarnos. Me apresuré y lo vi de pie junto a la laguna. Pareció sorprenderse mucho al verme y me preguntó con un tono bastante áspero qué estaba haciendo yo allí. La conversación subió de tono y casi llegamos a los golpes, porque mi padre tenía un carácter muy violento. Al ver que no podía controlarse, lo dejé y regresé a la granja Hatherley. No había andado más de unas 150 yardas cuando oí un grito espantoso a mis espaldas, lo que me hizo regresar corriendo. Encontré a mi padre agonizando en el suelo con una herida muy profunda en la cabeza. Dejé caer mi escopeta y lo sostuve entre mis brazos, pero murió casi enseguida. Permanecí de rodillas a su lado unos minutos y luego me dirigí a casa del señor Moran, el guarda, que es la más próxima, para pedir ayuda. Cuando volví junto a mi padre no vi a nadie cerca y no tengo ni idea de quién pudo causarle las heridas. No era un hombre popular, ya que se mostraba frío y reservado con los demás, pero que yo sepa no tenía enemigos declarados. Es todo lo que sé del asunto. Juez. ¿Le hizo su padre alguna declaración antes de morir? Testigo. Musitó unas palabras, pero solo pude entender algo parecido a rat. Juez. ¿Cómo interpretó usted esa palabra? Testigo. Para mí no tenía ningún sentido. Me pareció que estaba delirando. Juez. ¿Cuál era el motivo por el que usted y su padre discutieron? Testigo. Preferiría no contestar. Juez. Me veo obligado a insistir. Testigo. Me resulta imposible decírselo. Sí puedo asegurarle que no tiene nada que ver con la tragedia que ha ocurrido después. Juez. Eso lo decidirá la justicia. No necesito explicarle que su negativa en contestar perjudicará su causa en gran medida en los futuros procedimientos que vayan a realizarse. Testigo. A pesar de eso, rehúso contestar. Juez. Tengo entendido que el grito de «Cui» era una señal establecida entre usted y su padre, ¿es así? Testigo. Sí, lo era. Juez. ¿Cómo es posible entonces que su padre lo emitiera antes de verlo a usted e inclusive antes de que supiera que usted había regresado ya de Bristol? Testigo, visiblemente confundido. No sé. Juez. ¿No notó usted nada que le hiciera sospechar cuando regresó al oír el grito y al encontrar a su padre mortalmente herido? Testigo. Nada concreto. Juez. ¿Qué quiere decir con eso? Testigo. Cuando volví hacia donde se encontraba mi padre, estaba tan perturbado y nervioso que lo único en lo que pensé fue en él. Aunque tengo una vaga sensación de que al regresar corriendo vi algo en el suelo a mi izquierda. Algo que me pareció de color gris, una especie de chaqueta o de capa escocesa. Cuando me incorporé junto a mi padre, miré a mi alrededor, pero ya no estaba. Juez. ¿Quiere decir que desapareció antes de que usted corriera en busca de ayuda? Testigo. Sí. Juez. ¿Y no puede decir de qué se trataba? Testigo. No, solo tuve la sensación de que allí había algo. Juez. ¿A qué distancia del cadáver? Testigo. Aproximadamente a unas 12 yardas. Juez. ¿Y a qué distancia de la orilla del bosque? Testigo. Casi a la misma. Juez.
Por lo tanto, si alguien la quitó de ese lugar, el hecho debió de ocurrir cuando usted se encontraba a una distancia de unas 12 yardas, ¿no es así? Testigo. Sí, pero de espaldas. Con esto concluyó el interrogatorio. Por lo que veo, dije, echando un vistazo a la columna, el juez estuvo bastante severo con el joven McCarthy en sus observaciones finales. Hace hincapié, y con toda la razón, en lo absurdo que resulta que su padre lanzara el grito que utilizaban como señal entre ambos antes de verle, en su negativa a dar detalles acerca de la conversación que mantuvieron y en su peculiar versión de las últimas palabras del moribundo. Tal como él subraya, todo esto apunta contra el hijo. Holmes rió suavemente por lo bajo y se recostó en el asiento acolchado. Tanto usted como el juez se han esforzado en señalar los puntos más en contra del joven. ¿Se da cuenta de que unas veces le conceden demasiada imaginación y otras muy poca? Se le atribuye muy poca si es que no fue capaz de inventar un motivo de disputa que atrajera sobre él la simpatía del jurado. Y se le atribuye demasiada si de su conciencia fue capaz de sacar algo tan rebuscado como la referencia a una rata de labios de un moribundo o el incidente de la prenda de ropa desaparecida. No, señor. Yo enfocaré este caso desde el punto de vista de que lo dicho por el joven es lo cierto. Veremos a dónde nos lleva esta hipótesis. Y ya basta por ahora. Tengo aquí a mi Petrarca de bolsillo. No diré una sola palabra más hasta que estemos en el lugar de la acción. Almorzaremos en Swindon y, por lo que veo, estamos ya a 20 minutos de la estación. Eran casi las 4 cuando, después de haber pasado por el hermoso Stroud Valley y atravesando el ancho y resplandeciente Severn, llegamos por fin a la bonita población campesina de Rost. Nos esperaba en el andén un hombre flaco con aspecto de hurón y mirada furtiva y taimada. Pese a su guardapolvo de color marrón claro y las polainas de cuero que se había puesto como deferencia al rústico lugar en el que estábamos, no tuve dificultad alguna en reconocer en él al Lestrade, de Scotland Yard. Nos dirigimos con él en un coche hasta Hereford Arms, donde nos había reservado una habitación. «He pedido un carruaje», dijo Lestrade cuando nos sentamos a beber con él una taza de té. «Conozco su carácter enérgico y sé que no quedará satisfecho hasta que no se encuentre en el lugar del crimen». «Ha sido muy atento por su parte», contestó Holmes. «Pero todo depende de la presión atmosférica». «No entiendo qué quiere decir con eso», dijo Lestrade perplejo. «¿Cuánto marca el barómetro?» 29, según veo. No sopla el viento y no se ve una nube en el cielo. He traído una caja de cigarrillos, que está pidiendo a gritos que la fumemos, y el sofá es muy superior a los que suelen verse en estos abominables hoteles de campo. No creo que utilice el carruaje esta noche». Lestrade se rió con indulgencia. «Sin duda ya se ha formado usted sus conclusiones a través de los periódicos. El caso es tan claro como el agua y cuanto más de cerca lo veo, tanto más sencillo me parece. Desde luego que es imposible rehusar la petición si viene de una dama, especialmente cuando ésta se muestra tan insistente. Ella había oído hablar de usted y quiere tener su opinión, por más que yo insistí varias veces en decirle que no había nada que usted pudiera hacer y que yo no hubiera hecho antes. Pero ¿qué veo? Aquí llega la dama en su coche». No había terminado de decir esas palabras cuando se precipitó en la habitación una de las jóvenes más encantadoras que he visto en mi vida. Brillantes ojos del color de las violetas, labios entreabiertos, mejillas de un suave color rosado. Todo en ella mostraba que su natural reserva había sido vencida por la agitación y la preocupación. «¡Oh, señor Holmes!», exclamó, mirándonos a uno y a otro, hasta que finalmente su intuición femenina le hizo fijarse en mi amigo. «Estoy muy contenta con su llegada. Vine expresamente a decirle que estoy segura de que James no cometió ese crimen. Lo sé y quiero que usted también comience su investigación con ese convencimiento. No dude de ello. Somos amigos desde niños y conozco sus defectos mejor que nadie. Pero es demasiado tierno y sería incapaz de hacerle daño a una mosca.
La acusación que pesa sobre él es absurda para cualquiera que le conozca. Confío en que podremos aclararlo, señorita, dijo Holmes. En lo que a mí respecta, haré todo lo posible para probar la inocencia del joven McCarthy. ¿Usted ha leído ya los informes? ¿Ha llegado a alguna conclusión? ¿Ve alguna escapatoria? ¿No cree también que es inocente? Creo que es muy probable que lo sea. ¿Ha visto?, exclamó, girando su cabeza y mirando de forma desafiante a Lestrade. Ya le ha oído. El señor Sherlock Holmes me da esperanzas. Lestrade se encogió de hombros. Temo que mi colega haya formulado sus conclusiones de forma precipitada. Pero tiene razón. Oh, sé que está en lo cierto. James no cometió ese crimen. Y en cuanto a la disputa con su padre, estoy segura de que el motivo que lo impulsa a no hablar de ello con el juez es porque se trata de mí. ¿En qué sentido?, preguntó Holmes. Creo que este no es el momento de ocultar nada. James y su padre tuvieron muchos desacuerdos por mi culpa. El señor McCarthy tenía muchísimo interés en que nos casáramos. James y yo nos queríamos como hermanos, pero él es demasiado joven y no sabe mucho de la vida y, pues bien, no deseaba casarse por ahora. Estoy segura de que la discusión con su padre no fue más que una de las tantas por ese mismo motivo. ¿Y su padre, señorita Turner, estaba a favor de esa unión?, preguntó Holmes. No, tampoco él era partidario. El único que no se mostraba contrario a nuestro matrimonio era el señor McCarthy. Un súbito rubor cubrió el semblante fresco de la joven cuando Holmes le dirigió una de sus miradas penetrantes e interrogativas. Gracias por su información, añadió. ¿Podría ver a su padre mañana? Temo que el médico se lo impida. ¿El médico? Sí, ¿no se ha enterado usted? En los últimos años mi padre no se ha sentido bien de salud y este suceso ha terminado por hundirlo. Ahora está en cama. El doctor Willows dice que su estado es serio. Ha quedado con los nervios destrozados. El señor McCarthy era el único hombre de los que conocieron a papá en sus viejos tiempos de Victoria que todavía vivía. Oh, de Victoria. Ese es un dato importante. Sí, de las minas. Claro, de las minas de oro, donde tengo entendido que el señor Turner hizo una fortuna. En efecto. Gracias, señorita Turner. Me ha prestado usted una información muy valiosa. Si mañana tiene alguna noticia, por favor, comuníquemela. Sin duda, irá a la cárcel a ver a James. Si lo hace, dígale que estoy segura de que es inocente. Lo haré, señorita Turner. Ahora tengo que irme a casa. Como dije, mi padre está muy enfermo y me echa mucho a faltar cuando no estoy. Adiós, y que el Señor les ayude con su empresa. Salió de la habitación con el mismo ímpetu con el que había entrado y oímos el ruido del coche que se alejaba calle abajo. Estoy avergonzado de usted, Holmes, dijo Lestrade con dignidad después de algunos minutos de silencio. ¿Por qué le hace concebir unas esperanzas que luego usted mismo tendrá que defraudar? Yo no tengo un corazón demasiado tierno, pero me parece que lo que usted ha hecho es una crueldad. Creo que ya sé cuál es el camino para poner en libertad a James McCarthy, dijo Holmes. ¿Tiene usted una orden para visitarlo en prisión? Sí, pero solo para usted y para mí. ¿Tenemos todavía tiempo de tomar el tren a Hereford y verlo esta noche? Más que suficiente. Vayamos entonces. Watson, temo que para usted el tiempo pasará muy despacio, pero solo estaré ausente un par de horas. Caminé con ellos hasta la estación y luego me dediqué a pasear por las calles del pueblecito para, por último, regresar al hotel, donde me tendí en el sofá y procuré entretenerme con una novela de intriga. Sin embargo, la endeble trama de mi lectura resultaba insignificante en comparación con el profundo misterio que nos rodeaba. Continuamente pasaba de la ficción a la realidad hasta que terminé por arrojar la primera a un rincón
y me puse a repasar en mi cabeza los acontecimientos del día. Supongamos que el joven haya dicho la verdad. Entonces, ¿qué hecho demoníaco, qué calamidad totalmente imprevista y extraordinaria ocurrió entre el momento en que se separó de su padre y aquel otro en que, atraído por los gritos de la víctima, llegó al borde de la laguna? ¿Qué pudo ser? ¿Pudiera ser que con mis instintos de médico descubriera algo por la índole de las heridas? Tiré de la campanilla y pedí el periódico semanal del condado, donde figuraba el relato textual de la investigación. Según el informe del médico, el tercio posterior del parietal izquierdo y la mitad izquierda del occipital presentaban una fractura causada por un arma sin filo. Me toqué en la cabeza ese lugar. Evidentemente, un golpe semejante debió de haber sido dado por detrás. Hasta cierto punto, aquello se presentaba favorable al acusado, pues cuando se lo vio discutiendo con el padre, los dos estaban frente a frente. Con todo, esa circunstancia no quería decir mucho, pues pudiera haber ocurrido que el padre se hubiera dado la vuelta antes de recibir el golpe. Pese a ello, valía la pena llamar la atención de Holmes en este sentido. Después figuraba esa curiosa alusión a la palabra rata. ¿Qué querría decir? No era posible atribuirla a que estuviera delirando. No es común que un hombre delire en esas circunstancias. No, lo más probable es que se tratara de explicar quién lo había atacado. ¿Pero por qué dijo esa palabra? Me devané los sesos en buscar alguna explicación posible. A continuación se mencionaba el incidente de la prenda de color gris que vio el joven McCarthy. Si lo que dijo este era verdad, entonces el asesino debió de perder alguna de sus ropas al huir, quizá el abrigo, y tuvo el coraje de volver a buscarlo cuando el hijo estaba arrodillado de espaldas a una distancia de no más de 12 yardas. ¿Qué trama de misterios e improbabilidades era todo este asunto? No me extrañaba la opinión del Lestrade, pero, al mismo tiempo, tenía tanta fe en la perspicacia de Sherlock Holmes que no perdía la esperanza, pues cada hecho nuevo parecía reforzar su convencimiento de que el joven McCarthy era inocente. El misterio de Boscombe Valley, de Sir Arthur Conan Doyle.